Muy buenas tardes, tutora, estudiantes, gusto en saludarles. Soy Carmelo Mesa, estudiante del programa de licenciatura en Filosofía y actualmente curso la práctica pedagógica número 2. En lo que concierne o respecta a esta oportunidad, sustentaré el proyecto de aula llevado a cabo en dicha práctica. He de dejar en claro lo siguiente, y es que no pretendo seguir una ruta verbal o un monólogo para dicha sustentación, sino que de una forma más espontánea, más directa, más abierta, desenvolverla para, desde las competencias comunicativas y desde las competencias personales, poder tener una aproximación mucho más personal, mucho más experiencial y propia de los componentes del proyecto, del desarrollo, de la filosofía misma y de la pedagogía, por ejemplo, de las actividades que se presentaron en la instrumentalización o abarcarización del proyecto o de la práctica en cada uno de los dos escenarios, es decir, en décimo y en 11. Sobra decir que, pues, aparte de la Universidad Nacional Abierta a Distancia como estudiante, y esto se desarrolla teniendo en cuenta las unidades 1, 2 y 3, y con relación al grupo 55 y 50, 1. Bien, para darle contexto al proyecto, al proyecto de aula y para darle contexto a la presente sustentación o bien exposición, hay que partir de tres elementos fundamentales: la actividad, el proyecto y su desarrollo. Es decir, qué es lo que se tratará en la presente actividad, cómo se deben constatar y revisitar algunos de los componentes más importantes según el proyecto de aula y cuál ha sido o bien cuál fue el desarrollo, la instrumentalización de la práctica pedagógica durante el mes de noviembre en los dos grados, es decir, tanto en décimo como en 11 en la institución educativa Manuela Beltrán. Resumidamente, hay entonces que partir de una aproximación del contenido y de los objetivos presentes para luego revisitar los componentes y su interrelación con la actividad y con las metodologías, con el pensamiento y con las filosofías, para luego poder interpretar expositivamente lo que fue el desarrollo o la instrumentalización práctica de cada uno de los componentes descritos en el proyecto de aula. El proyecto consta tanto de una formulación como de un planteamiento de problema. Estos van a ser inherentes o bien intrínsecos a la realidad y contexto educativo en el cual se trabajó o en el cual se desarrolló la práctica pedagógica. Así las cosas, en primer lugar, la formulación del problema parte de una situación o parte de un problema contextual en el cual, después de una revisión, se puede constatar esa realidad en los dos grados, es decir, tanto en décimo como en 11. Dicha formulación tiene que partir a raíz de una nulidad o bien escasez en el uso de las estrategias pedagógicas que, en función de favorecer el aprendizaje crítico o significativo en los grados permanentes en el área de filosofía, se presenta. Es decir, el escaso uso de las estrategias pedagógicas por parte del docente. Ahora bien, en segunda instancia, el planteamiento del problema agrupa o recoge parte de esa pregunta, parte de esa problematización, desde la cual se empieza a esquematizar la práctica o bien a solventar el proceso práctico, praxiológico de las actividades, de los contenidos, de los objetivos, de la metodología, etc. De ahí que esto sea una pregunta. Textualmente
es responder a cómo el uso de las estrategias pedagógicas puede promover en los estudiantes un aprendizaje significativo, crítico, desde los contenidos del área de filosofía. En lo que respecta a la justificación, esta tiene 3 elementos: ¿por qué, para qué y con qué? En primera instancia, para redescubrir o bien para asimilarse, para familiarizarse con las condiciones tanto metodológicas, pedagógicas y didácticas del estudio de los contenidos de área de filosofía en la institución, para también estudiar el comportamiento pedagógico e instrumental de la filosofía con relación a los 2 grados. ¿Para qué? ¿Para qué el proyecto? Es decir, digamos que para poder sopesar o abogar en la selección de estrategias en función del aprendizaje crítico, en función del aprendizaje significativo, también para llevar a cabo, o bien para solventar una práctica, un desarrollo, un fortalecimiento, una estructurabilidad, obviamente secuencial, del aprendizaje, de este aprendizaje crítico. ¿Con qué? Obviamente aquí se hace hincapié a los recursos. Obviamente estamos hablando de herramientas didácticas, recursos, guías de actividades, que obviamente se tienen que desarrollar a raíz de la situación actual de la pandemia o bien del COVID-19. También comedidamente con la participación horizontal, abierta y o dinámica entre estudiantes, docente, rector y allegados a la institución. Los objetivos, tanto los generales como los específicos, se enrutan en una causa, y es en describir cómo el uso o implementación de recursos metodológicos y estrategias puede contribuir a esa causa, a ese hecho del aprendizaje significativo en los grados correspondientes, es decir, 10º y 11. Pero para esto hay que partir entonces de una especificidad que compete en planear, implementar y analizar las actividades que se llevaron a cabo. Para trabajar el proyecto, obviamente se partieron de conceptos, de puntos claves que se relacionan a lo teórico, a lo contextual y a lo conceptual. De ahí que sea importantísimo trabajar, por ejemplo, en el caso de lo teórico, el aprendizaje significativo y el aprendizaje crítico en el área de filosofía, puesto que son 2 elementos que son sumamente importantes para el estudio praxeológico y metodológico de lo necesariamente abarcable. En lo contextual estamos hablando de una institución ubicada en un corregimiento que de tipo rural, en que el proyecto se abarcó en 4 semanas, es decir, las de noviembre, en la población de los grados 10º y 11. Para lo conceptual se ha trabajado entonces, o bien se trabajó, puesto que esto ya se aplicó, sobre los conceptos de aprendizaje crítico, los recursos metodológicos y las estrategias pedagógicas. 3 conceptos claves para abarcar, o bien para entender cómo debe actuar la filosofía, o bien la filosofía de la educación, en el estudio sistémico, en el estudio epistemológico de la misma educación y de la misma praxis filosófica de un docente. En lo que respecta a la metodología y la línea de investigación, se tomaron en cuenta 2 aspectos fundamentales: uno que ofrece la universidad y otro que es propiamente horizontal al estudio cuasi sociológico de la educación. De ahí que, en primer lugar, sea como metodología la investigación, acción, participación, y como línea de investigación la filosofía y educación, una línea que la universidad aporta a los procesos de investigación. Entonces, en primera instancia, con la IAP se pretende una transformación, recuperación y cambio del tejido social. De ahí que sean importantísimas las actividades o bien las guías de trabajo que se les presentaron a los estudiantes. En cambio,
Con la filosofía de educación se busca, por lo tanto, una reflexión filosófica de la educación, una reflexión de la praxis y de la episteme social y meramente sociológica de la educación. La implementación del proyecto de aula tiene que dividirse en dos, tanto en el grado 10º como en el grado 11. De ahí que sean estas actividades las que se llevaron a cabo y las que materializaron el proyecto. Entonces parten del 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2020. Ahí entonces se recogen, se agrupan organización y planeación y entrega de los materiales hasta la revisión y entrega de las guías de actividades por parte del docente practicante al docente titular. Cada una de estas actividades están correspondientes al material de estudio que se le ha dado al estudiante en primera instancia el 29 de octubre, de 2020. Ahora bien, es algo similar en el caso de un 10º o bien de 11, puesto que las actividades van a tener gran similitud o gran correspondencia con lo que se está trabajando, o bien con las guías de trabajo que se le están presentando a los estudiantes. Bien, se trabajó desde el 29 de octubre de 2020 al 29 de noviembre de 2020. Es obvio que aquí parten lo que es la lectura, la revisión y la entrega del material de estudio, asimismo como la estructurabilidad de las guías de trabajo, asimismo como la planificación, como la orientación y bien como la asesoría en lo posible, que se presentó a raíz de las dificultades o de lo necesitado por parte de los estudiantes. En el caso de los recursos, hablamos de tres aspectos fundamentales: humanos, pedagógicos e institucionales y financieros. Como bien los humanos entienden, aquellos que aportaron a la construcción personal o bien más humana, valga la redundancia, del proyecto de aula. De ahí que, por ejemplo, se presenta el caso del docente practicante, o sea, mi persona, el docente titular, es decir, profesor Edinson, docente de acompañamiento, es decir, la docente que brinda acompañamiento desde la universidad, como es Ángela María Lozano, el rector de la institución, Humberto Julio Quiroz Narváez, y los estudiantes, tanto del grado 10º como del grado 11. Los pedagógicos e institucionales, pues, fueron, por lo tanto, el material de estudio que se le entregó a los estudiantes y el material de realización de las actividades. Asimismo, se integran los canales o bien los aplicativos de YouTube y el chat de WhatsApp. Lo financiero, pues, fue un solo aspecto, o bien dos: el transporte y el internet, el pago del internet para poder llevar a cabo la realización de cada una de estas actividades y obviamente el proyecto de aula. El cronograma de actividades, como bien se sabe, se divide durante las semanas de noviembre, es decir, las 4 semanas de noviembre, a partir de 4 guías y a partir de un calendario y a partir de una entrega. Entonces tenemos cosmología, ontología, antropología y psicología. Cada una de ellas constatadas o bien entregadas con relación a cada una de las semanas respectivas que se estableció en el calendario en primera instancia, que establecieron tanto el docente titular como el docente practicante. Asimismo, se presenta el caso en las actividades, en el cronograma de actividades del grado 11, perdón. Pues entonces se tiene en cuenta ética general y ética aplicada, filosofía política, sociología, historia y sociedad, filosofía de la región y del lenguaje. Siguen los mismos procedimientos descritos con el cronograma de entrega, realización que se dieron en el grado 10. A continuación, estas son las referencias bibliográficas que se llevaron a cabo para el proyecto y su realización, su materialización. Seguidamente las referencias bibliográficas. Los anexos, esos anexos corresponden a cada una de las actividades llevadas a cabo, a cada una de las actividades que se llevaron tanto en el grado 10, en el presente caso, y ahora en el presente caso con el grado 11. Pues, no siendo más, doy por terminada esta sustentación que abarcó el proyecto.
Espero haya sido de su agrado y pues nos vemos en otra ocasión.